y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría una vez más poder estar en comunicación contigo a través de este medio. Hoy, como en cada servicio, celebramos la gloria de Dios, la bondad del Señor. Estamos en un culto de jubileo, venimos a alegrarnos, porque las obras de nuestro Dios son dignas de ser recordadas, celebradas, festejadas y sobre todo gratificadas. Quiero decir, siempre de haber reconocimiento y acciones de gracia al Señor por su bondad, y eso es lo que hacemos hoy. Dios te ha hecho parte a través de este medio y te bendecimos a ti y a tu casa, y oramos al Señor que a través de la palabra siembre algo eterno en tu vida. Es nuestro deseo y nuestra oración, y se cumplirá en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 21, desde versículo 28 hasta el 32. Dice el Señor Jesús: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, o sea, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, claro, voy. ¿Pero qué pasó? No fue. Pregunta el Señor: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Que el Señor nos bendiga por medio de la palabra. Es una manera muy conocida en la didáctica hebrea, o sea, la manera de enseñar de los hebreos, y es muy común en los mensajes de los profetas, también de los rabinos y maestros en Israel, de enseñar por medio de contrastes. Si ustedes leen los proverbios, se van a dar cuenta que los proverbios todos son comparaciones. Compara al sabio con el ignorante, el diligente con aquel que no es diligente, en fin, siempre. Y Jesús también, la parábola muy conocida del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Ahora lo mismo, un hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Porque a través de un contraste uno puede aprender mucho. Dios quiere, amados, que prestemos atención a lo que el Espíritu nos quiere decir. Es una misericordia, una gracia de Dios que podamos estar aquí en este sábado, en la presencia de Dios. Hemos sentido la necesidad, la urgencia
de estar acá. Y el Dios del cielo, que vio nuestro esfuerzo y la expresión de nuestra necesidad, y que hemos venido a alabarle un día donde hubo nieve, quiere bendecirnos de la mejor manera posible, en este caso por medio de la palabra del Señor. Nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor. La Biblia dice que Dios, por medio de la palabra, hizo el universo. Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Pero dice que por la misma palabra Dios sostiene los mundos. Y esa misma palabra, cuando llegó el tiempo de Dios redimirnos, envió al Verbo, a Jesús, que es la palabra, que se hizo carne para salvarnos. Esa misma palabra nos hizo nacer, esa semilla incorruptible de la palabra de Dios, para hacernos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Esa misma palabra es el medio que Dios usa para mantenernos en la fe y librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Jesús oró en su oración, yo diría sumo sacerdotal, en Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea enteramente instruido en toda buena obra. Lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. Todo lo que Dios quiere hacer en nosotros lo hace por medio de la palabra. Tenemos una batalla para entregar nuestra voluntad a Dios, porque tenemos una naturaleza adánica opositora y tenemos un mundo que es un rival al propósito de Dios. Tenemos también al autor del pecado que reina en el mundo, el príncipe de este mundo, que nos tienta y usa muchos medios para impedir que lo que Dios sembró en nosotros germine para vida eterna. El cristiano que ama a Dios y que le da prioridad a lo de Dios y que tiene entendimiento, esa persona se ha crecido, se ha madurado en el Señor, se va a percatar del propósito de Dios a darnos siempre una palabra. Tenemos aquí la Biblia, 66 libros. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos otros libros que están basados en la Biblia. Y de muchas maneras el Señor nos edifica. Usa la palabra profética y usa los sermones. Así llamamos a los mensajes que se predican en cada culto, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Dios sigue hablando. Y la voz audible de Dios es una evidencia de que todavía la misericordia está con nosotros. El día que se ausente la palabra de Dios y Dios deje de hablar, eso es lo mismo que Él dijo. Es como si Dios hubiese cerrado el cielo. Él dijo a Israel: si tú tienes corazón para mí, yo voy a abrir el cielo. Si tu corazón es de carne, sensible, me oye, el cielo va a estar abierto para ti. Pero si tú endureces tu corazón, entonces yo cerraré el cielo. Si tu corazón es de hierro, el cielo será de bronce, más duro que tu corazón. Y siempre la lluvia nos habla de la palabra de Dios. Yo quiero decirte con una buena noticia que todavía está lloviendo. Todavía la lluvia de Dios sigue regando nuestras eras y nuestros campos, nuestros corazones. Amén. Obremos mientras dure el día. Llegará la noche donde no sabemos qué va a suceder.
Jesús hizo un contraste aquí y dijo que un hombre tenía dos hijos. Primeramente vamos a identificar quiénes eran esos dos hijos. Si ustedes leen conmigo el contexto, el versículo 23, que es antes del 28, naturalmente, donde comenzamos a leer, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diga los líderes de Israel, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Una mentira. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora viene el versículo: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y ahí viene la parábola. Estoy leyendo el contexto para que entiendan. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, cierra el corazón para la palabra del Señor. Ustedes vieron su manera de pensar, su astucia. Vienen a preguntar y corren a la respuesta, porque no están interesados en lo que Dios dice o quiere decir, sino en lo que ellos quieren oír. Y Jesús entonces formula una pregunta a ellos: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Seguimos. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Ahora viene la interpretación de Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Acuérdense que la primera pregunta era acerca de Juan, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, aquí están los dos hijos. Los dos hijos, el primer hijo está representado por los líderes de Israel, los principales sacerdotes y los ancianos. Ellos dijeron a Dios, cuando el Señor dijo: vayan a trabajar, ellos dijeron: sí, nosotros iremos, pero no fueron. En cambio, los publicanos dijeron: no vamos, y luego fueron. Y Jesús hace el contraste. Jesús siempre usó a los publicanos como ejemplo para mostrar que los publicanos tenían más sensibilidad espiritual que los líderes de Israel. La situación es la siguiente: los líderes de Israel, escribas, fariseos, ancianos, los principales sacerdotes, fueron llamados por Dios para obedecer. O sea,
fueron llamados por Dios para obedecer. Segundo, fueron llamados a enseñar al pueblo a obedecer. Tercero, debido a lo que profesaban, se esperaba que ellos fueran los primeros en la obediencia. En cambio, los publicanos ni siquiera eran religiosos. Los publicanos eran los cobradores de los impuestos que los romanos habían comisionado para cobrar los impuestos. Eran judíos y por eso todo el pueblo los aborrecía, porque ellos servían a los romanos, a los opresores, y tenían fama de cobrar de más, que eran ladrones, como Zaqueo, que era el principal de los saqueadores. Pero ustedes saben la historia preciosa de Zaqueo. Jesús, por ejemplo, ilustró ahí el sentir de los publicanos. Por ejemplo, vamos a leer rapidito solamente para hacer entender. Saben que enseñamos y después aplicamos. Lucas 15:1. Capítulo 15 de Lucas nos habla de las parábolas, de la gran enseñanza de Jesús, de las dracmas perdidas, del hijo pródigo, etcétera, etcétera, de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús entonces ahí expone la parábola de la oveja perdida, de las dracmas perdidas, del hijo pródigo, para hablar justamente que esos publicanos, yo he venido a buscar salvar lo que se había perdido. Yo no vine a llamar justos, sino a pecadores, y esos que eran considerados indignos. Si ustedes leen el primer versículo, dice: se acercaban a Jesús todos, los publicanos y pecadores, para oírle. Dame tu atención, porque la palabra oír, tanto en hebreo, en el Antiguo Testamento, como en griego, en el Nuevo, tiene la connotación de obedecer. Como decían los siervos: habla, Señor, que tus siervos oyen. Ellos oían a Jesús, pero ellos no oían a Jesús como lo oían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, o sea, los principales sacerdotes, que ellos iban solamente a ver si Jesús se equivocaba en algo, o ellos buscaban una ocasión para refutar su palabra, atacar su mensaje o hacerle daño a su ministerio. Ellos no, ellos oían porque estaban necesitados. Todos esperaban en los líderes de Israel, pero nadie esperaba nada de los publicanos. Te lo voy a decir así: ni a un Dios. Perdone que mencione a Dios, pero ni a un Dios, porque supuestamente los líderes eran los maestros, los que profesaban, los que proclamaban que eran los llamados a representar a Dios, a enseñar de Dios. Y bueno, por su llamamiento, por su honra en cuanto a la posición y su función como maestros en Israel, pues se espera que el mismo Dios y todo el pueblo esperaba en ellos. Pero ¿quién o quiénes esperaban de los publicanos?
Nadie. No, ellos no prometían nada, ni siquiera eran religiosos. Eran el común del pueblo, tildados y considerados como ladrones y traidores. Pero Jesús siempre los usó como un referente. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Lucas, Jesús habló. Dos hombres subieron al monte a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ahí están los dos otra vez. El fariseo, que era el hijo bueno, que dijo voy, y que se esperaba que fuera, porque profesaba ser, ese se creía bueno. Y cuando se acercó, le dijo al Señor, yo, que posiblemente mirando al publicano, yo no soy como muchos. Yo diezmo de la menta, el eneldo y de todo lo que crece en el patio de mi casa. Yo oro, yo ayuno, yo obedezco, y yo no soy como este publicano. El publicano que se sentía indigno porque no vivía una vida religiosa y porque los demás, los líderes, se encargaban de hacer que ellos aparezcan como lo peor. Ese no fue diciéndole, Señor, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ese dijo todo lo contrario. Señor, yo no soy digno ni siquiera de acercarme a ti. Dice que oraba de lejos y se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo, ese publicano salió justificado y el fariseo desaprobado. En fin, Jesús siempre, y ahí en todas las parábolas que habla el capítulo 15, porque fue una respuesta al rechazo de ellos a los publicanos. La parábola de las 99 ovejas, o de la oveja perdida, de las 10 dracmas, de el hijo pródigo, todo era para responder a las acusaciones de los publicanos. Jesús dijo, hablando de esos dos hijos, que los publicanos, que representa el hijo que dijo, no voy, pero después arrepentido fue. Jesús dijo, vino Juan predicando el mensaje de la justicia de Dios, y los publicanos oyeron a Juan, le creyeron a Juan, siguieron a Juan. Pero ustedes, a quienes vino Juan, porque ustedes eran los líderes de Israel y los que enseñaban que venía un Mesías y representaban a los profetas, a la ley y a los profetas, Juan vino a ustedes y ustedes lo rechazaron y no escucharon su mensaje. Quiero que veamos otro pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 7, los versículos 28 al 35. Lucas 7, 28 al 35. Otro contexto. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Párate ahí. ¿Qué significa justificaron a Dios? Justificaron a Dios es creyeron a Dios, consideraron el mensaje de Dios como un mensaje verdadero,
recibieron a Juan como un mensajero de justicia, como un hombre enviado por Dios. Justificaron que Juan era profeta de Dios. Justificaron que Dios lo mandó por misericordia. Justificaron que el mensaje que Dios enviaba a través de Juan era un mensaje que venía del cielo. Ellos pudieron identificarlo. Ellos no tenían revelación, no tenían instrucción bíblica, no tenían maestros, no tenían nada. Pero ellos oyeron y vieron. Y justificaron a Dios. Y Dios dijo, cuando Juan el Bautista llamó al arrepentimiento y llamó a bautizarse, ellos se bautizaron en el bautismo de Juan. Y cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Fueron consecuentes. Eso habla de que ellos dijeron, ellos representan al Hijo que dijo, no voy, pero al final fueron. Los otros prometían, proclamaban, enseñaban, representaban, eran los elegidos, los llamados, los que enseñaban no solamente con diríamos, la enseñanza de la ley, sino a través del testimonio de su vida. Ellos dijeron a Dios, vamos, pero no fueron. Miren lo que sigue diciendo Jesús. Más los fariseos, ahora el otro hijo, y los intérpretes de la ley, que es el otro hijo, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. En otras palabras, el propósito de Dios, la elección de Dios, la honra de Dios con sus vidas, rechazaron eso, no siendo bautizados por Juan. ¿Saben lo que es rechazar los designios de Dios con tu vida? Tan oscurecido estaba el entendimiento, tan nublado el corazón, tan endurecida estaba el alma, que no podía identificar que Dios los amaba y los quería salvar, y que Dios los había honrado poniéndolos en el ministerio para ser cabeza en Israel y testimonio en Israel. Yo tengo aquí en mis notas, antes de entrar en tema, para contrastar. Ya hemos dicho que los publicanos representan el hijo que dijo voy, pero no fue. Los líderes de Israel, entre comillas, eran los maestros de la piedad. Ya dije que ellos son el hijo que dijo voy, pero no fueron. Representaban a Dios. Eran los líderes religiosos del pueblo, los maestros de la piedad, los llamados, los consagrados, los que enseñaban al pueblo la palabra y la voluntad de Dios. Escuchen, eran los que profesaban ser, pero no eran. Todos esperaban de ellos lo mejor. Eran los que representaban el bien, lo recto, lo santo, lo justo, lo noble y lo verdadero. Pero escuchen, nadie esperaba nada bueno de los publicanos.
pero sí de los principales sacerdotes y de los líderes de Israel. En otras palabras, los publicanos, el hijo que dijo no voy, pero fue. Los publicanos no profesaban ser. No es una casualidad que en el mismo contexto de Mateo 21, ustedes saben que estamos estudiando Mateo 21, 28 hasta el 32. Yo quiero que leamos Mateo 21, 18 y 19. En el mismo contexto. Si ustedes ven, después de esta lectura es que viene el versículo 23, donde vinieron los líderes a preguntar a Jesús acerca de con qué autoridad todas esas cosas, etcétera. En los versículos anteriores, así que estoy en el contexto, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué fue lo que enojó tanto a Jesús? Que el que vino a bendecir maldice. Y maldice una obra de la creación como una higuera que representaba la obra de Dios, pero que Jesús siempre ilustró: de la higuera aprendete la parábola. Israel es la higuera de Dios, es la señal de los tiempos. Y aquí Jesús se indigna. Todos sabemos por qué Jesús se indignó, ahí lo dice. No era tiempo de higos, pero ella tenía apariencia de que iba a parir higos. Jesús vino a buscar frutos en la higuera y no los encontró, pero sí encontró hojas. Las hojas representan la obra del hombre, el fruto representa la obra de Dios. Las hojas representan las obras del hombre, el fruto representa la obra del Espíritu Santo. Entonces, estos enojaron a Jesús, lo cuestionaban, incitaban al pueblo contra él, le contradecían. Ellos debieran ser los primeros en respaldar a Juan y a Jesús, que eran profetas de Dios, y decir: gloria a Dios que ha visitado a su pueblo y nos ha enviado profetas. Hace tiempo no habíamos visto profetas, teníamos como 400 años. En ese periodo entre los dos testamentos, 400 años, y ahora llega Juan y llega Jesús el Mesías. Era para aplaudir, para celebrar, para llevar al pueblo lo mismo que hizo Juan, que llevó al pueblo a Jesús. Eso tenían que hacer ellos. Y Jesús se enojó, porque a Dios le enoja cuando nosotros profesamos ser algo y vivimos contrariamente a lo que decimos que somos. Enoja a Dios. Los publicanos no profesaban nada. Nadie esperaba nada de ellos. No prometían nada. ¿Han vivido la experiencia ustedes como padres
de que ustedes hicieron de un hijo el ideal y esperaban mucho de ese. Y ese fue el que traicionó el legado de la familia y el que avergonzó la casa. Y la oveja negra de la familia, el que usted piensa que ese no vale nada, después ese es el que honra la casa. Mi esposa me contó una experiencia que hace muchos años, una hermana que le contó que tuvo varios hijos y entre ellos un hijo de violación. O sea, ella fue violada y nació un hijo. Y naturalmente cuando sucede eso, lo que uno quiere es abortar para cubrir la vergüenza. Y ella, si no me acuerdo mal la historia, dijo: mira, todos mis hijos me han fallado y me han abandonado, y el único que queda conmigo, que me ha honrado, es el hijo de la violación. Ese era un publicano. Hay gente que son muy prometedoras. Uno los ve, sus dones, sus talentos, su entrega, lo que profesan. Y usted, indiscutiblemente, delante de Jehová está ungido. Eso le pasó a Samuel. Samuel fue a buscar el ungido de Jehová y vio a aquel hombre fuerte, robusto, guerrero. Estaba en el ejército de David y dijo: indiscutiblemente, aquí está el hombre. O sea, y siguió por la apariencia, por las hojas. Después se frustró. Y el publicano que estaba allí, que ni siquiera su padre pensó en él, porque él dijo: tráeme a tus hijos, y los trajo a todos menos a Davidcito. Y Davidcito estaba por allá y ni Isaí lo tuvo en cuenta, ni sus hermanos. Y ese que nadie daba nada por él era el ungido de Jehová, el elegido por Dios. Eso es la apariencia, el profesar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, cuando habla de los hombres de los últimos días, el perfil de los hombres de los últimos días, una de las características: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no evita Perón, sino que te aparte de ellos. Apariencia de piedad. Hay una lista ahí de el perfil de ellos, de la generación de los últimos días. Pero es lo que dice ahí es algo que representa mucho lo que sucede hoy y que siempre ha sido así. Tendrán apariencia de piedad. Eso era el hijo que dijo: voy. Eso sucede, no solamente sucedió en aquella ocasión. Eso no fue una enseñanza en el contexto de 20 siglos atrás. Esa enseñanza tiene una trascendencia, una relevancia, y es para siempre. Hay dos tipos de hijos. Tú eres, ¿cuál? El que profesa, el que le dice a Dios: sí, yo voy, yo soy tuyo, Señor, te alabo, tú sabes que estoy comprometido contigo, tú sabes que yo te seguí, sabes que dejo todo por ti, tú sabes, Señor, que yo. Noten que a los dos hijos, el padre les dio la oportunidad de ir a trabajar en su viña. Dios, el padre, no excluyó a ninguno de los dos. A los dos les dio la oportunidad. A los dos los invitó. Yo estoy seguro que si el Señor viniera hoy y te llamara a ti y a mí y te dijera: ven, yo quiero que tú vengas a trabajar a mi viña, sabiendo tú que es el Padre, pues ¿qué tú vas a decir? ¡Ah, Señor, qué honra tan grande! Yo quiero ir.
Y créanme que tú y yo estamos representados en esos dos hijos. O somos de aquellos que dicen voy y no van, o aquel que dice no voy pero van. Ahí estamos nosotros. Por eso Dios nos trae este mensaje al final del año, para que cada uno medite en su corazón qué clase de hijos somos, de los que profesamos ser. Hablamos de nosotros, de nuestro llamamiento, del compromiso con Dios. Yo alabo a Dios, yo quiero servirle a Dios, yo tal cosa. Y en la manera que vivimos, le estamos diciendo al Señor, no. Decimos sí, pero es no. Y hay quienes ni siquiera se comprometen. No, eso no es para mí. Yo no soy digno de eso. Yo como los publicanos, a mí ni me miren. ¿Qué puede ver Dios en mí? ¿Qué puede ver usted en mí? No. Conmigo no cuenten. Y cuando todos aquellos llamados, elegidos y supuestamente fieles, llegue el momento de trabajar en la viña, dice el siervo general, el capataz, ¿y dónde están aquellos que fueron llamados? No están. Entonces comienzan a llegar aquellos que se negaron a venir. Dijeron, no podemos ir, no vamos a ir, no estamos interesados en ir. Y de momento esos son los que vienen. Wow. Y Jesús preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo voy y no fue? ¿O aquel que dijo no voy y fue? A Dios le importa más el resultado que las palabras. No es tener apariencia de piedad. No es profesar ser. Podemos presumir, hablar de nuestro llamamiento, de los años que tenemos sirviendo al Señor. Pero yo pregunto, ¿puede contar el Señor con tu obediencia? Yo quiero que estudiemos un poquito esta palabra profesar, porque muy bien Dios me dijo que la palabra que tiene que ver aquí es la palabra profesar y no profesar. El hijo que dijo voy profesaba, proclamaba. El otro no profesaba nada. Fue tan sincero y franco que dijo, no, yo no voy. En otras palabras, no cuente conmigo. Vamos a ver cómo se usa en la Biblia esta palabra. Vamos a leer en 2 de Timoteo 2, 9 y 10 para que entendamos bien cómo se usa en la Biblia esta palabra. O este verbo, el verbo profesar. Epangelomais es el verbo en griego. Dice, primera de Timoteo 2, 9 y 10. Si dije segunda me excusan. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No se asusten las mujeres. Ese es el contexto. Escuchen ahora, sino con buenas obras. En otras palabras, le está diciendo a las mujeres, su belleza
su santidad, su vestidura, su atuendo. No es la vanidad, el lujo. En otras palabras, ustedes no van a ganar a sus maridos con todas esas prendas y todas esas cosas. Que de hecho Dios no está prohibiendo las prendas, sino el mal uso de las alhajas, el oro y la plata. Porque hay algunos círculos que se condenan a las hermanas. Hay un pastor que condenó a una hermana porque vio unos aretitos. Y le dice a la hermana: quítese eso, está en contra de lo que Dios dice. Dice: pastor, en la Biblia dice: ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Y esto me costó a mí 5 centavos. Y el pastor hace así y le vio un tremendo Rolex aquí de oro. Dice: eso sí es vanidad, pastor, el Rolex ese, porque ese sí cuesta. Esto me costó 5. Díganme ustedes, ¿qué vanidad puede haber en una alhaja que costó $5 o pesos? No hay ninguno. El problema no está en ponerse algo acá o ponérselo acá. El problema es ponérselo acá, en el corazón. En otras palabras, cuando usted es una mujer, y los hombres también, porque aunque está hablando de las mujeres, hay hombres mucho más vanidosos que las mujeres. Pues ahí habla de vanidad en el contexto. No va a ganar a sus maridos vistiéndose así o asá. No. Entonces habla del ornato del espíritu. O sea, que la piedad, el fruto del espíritu, es el vestido de una mujer de Dios, su carácter. Amén. Porque díganme una cosa: si la reina de Inglaterra se pusiera un vestido que le cuesta $5,000, ¿es vanidad? ¿Es vanidad? No es vanidad. Pero si mi mujer se lo pone, es vanidad. ¿Qué le cuesta a una reina de Inglaterra un vestido de $5,000? Eso no es nada, es un baratillo. Pero mi esposa se pone $5,000, madre mía. Entonces eso depende de la dependidura, de lo que hay en el corazón. Entonces, en ese contexto dice voy a leer el 9 y después el 10 para que entendamos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Miren lo que es decoro. Decoro con modestia, con pudor y modestia. En otras palabras, no se viste de una manera provocativa, sexual. Eso es decoroso. En una manera vergonzosa, enseñando su cuerpo. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, vanidad. Sino, viene el sino, con buenas obras, o sea, con carácter. Y dice: ¿cómo corresponde a mujeres? Ahí está la palabra, que profesan piedad. ¿Entiende ahora lo que es profesar? Es lo que se espera de usted. De hecho, esa palabra en griego, ese verbo, se puede traducir anunciar. Es lo que usted anuncia. ¿Qué es lo que usted anuncia? Si usted es una mujer de Dios, usted no puede ser un objeto sexual, porque usted es una sierva de Dios. Ay, es que me veo sexy. Es que usted no es una vitrina. Sea sexy con su esposo. Es a ese que usted le tiene que lucir en su casa. Inmediatamente es sexy afuera. En usted hay malos pensamientos. Usted quiere ser una atracción sexual y que se la coman con los ojos y que la midan 30 por 60 por tanto. No. Eso no es lo que profesa una sierva de Dios. Y me alegro que la palabra no está hablando de oro y perla en el sentido de usar, sino que lo que está condenando es la desvergüenza, la falta de pudor, que es lo que sucede hoy, y la vanidad. Eso es lo que está diciendo. Sino con buenas obras.
con buenas obras. Eso lo dice Pablo. Pedro lo dice lo mismo, pero dice que las mujeres sean como Sara, que le llamaba señor a su marido. O sea, una mujer sometida a su marido, que le llamaba señor a su marido. Y pone el ejemplo de Sara. Pero yo estoy hablando aquí de lo que significa el verbo profesar. Profesar es lo que yo anuncio con mi boca. Anunciar, proclamar, profesar. En otras palabras, ¿qué es lo que yo anuncio? ¿Qué es lo que yo anuncio? ¿Qué anuncia una mujer cristiana? Buenas obras, piedad, fruto del Espíritu. Se sobreentiende que viva diferente, que hable diferente, que camine diferente. Pero solamente estoy hablando de las mujeres, también de los hombres, pero estoy hablando en el contexto porque estoy enseñando lo que implica la palabra, el verbo profesar. Es lo que usted proclama que es, lo que usted anuncia que es, lo que usted representa, supuestamente. Entonces, mire la palabra, sino con buenas obras, ¿cómo corresponde a mujeres que profesan piedad? Los fariseos y los líderes profesaban amar la ley, profesaban amar a los profetas, enseñaban al pueblo cómo se vive la palabra de Dios, insistían en que había que ser obedientes de acuerdo a la ley, porque el énfasis más grande de la ley era la obediencia, y ellos enseñaban obediencia. Pero cuando el Señor los mandó a obedecer, entonces todo lo que profesaban se volvió nada, porque no fueron, se negaron a obedecer. ¿Usted entiende eso? Es terrible usted profesar una cosa y vivir otra. Por eso Jesús maldijo a la higuera. Tenía apariencia, estaba profesando representar a Dios y no tenía fruto. Pero escuchen, esta palabra también se traduce prometer. Y me gusta, me voy a detener aquí. Prometer. Y eso es lo que hizo el hombre. Ve a trabajar, me comprometo que voy. Señor, tú puedes contar conmigo. Y después se ausentan. No me cuente, Señor. Cuenta conmigo. Cuando llega la hora están ausentes. No te puedo contar porque no te vi. Cada definición, anunciar, proclamar, profesar, nos ilustra lo que queremos, como en el texto que vimos, que se usa esa palabra. Pero yo voy a citar un texto donde se traduce el mismo verbo, epangelomai, se traduce como prometer, y es Segunda de Pedro 2:19. Está hablando de los falsos maestros de aquellos días que predicaban falsa doctrina. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Párense ahí. Estos maestros les ofrecían a la gente, les prometían libertad. Díganme una cosa, ¿creen ustedes que una persona que prometa libertad debe ser esclavo? ¿No es una contradicción
prometer algo que yo no vivo, eso es profesar. Prometo que voy y al final no me aparezco. Soy una sierva de Dios, pero ni hablo, ni vivo, ni visto como tal. No profeso ser, pero no soy. Porque en el caso del contexto de las mujeres, como los hombres también, porque yo dice las mujeres, pero los hombres también son vanidosos y es lo mismo. Pero está hablando de las mujeres. Siempre va a haber un conflicto y esto tiene mucho que ver con el mensaje de entregar la voluntad a Dios. Porque ellos tuvieron que decidir y decidir significa voluntad. ¿Puedo contar contigo para que vayas a mi viña a trabajar? Claro, Señor, cuento contigo. Cuando llegue un momento, no se aparece. El otro, no, desde ahora te digo que yo no puedo, no tengo tiempo, no estoy interesado, no cuente conmigo. Y después que se aparece es ese. Amados, dale mente a este mensaje, porque ese somos nosotros. Yo soy, yo hago, yo... Wow, no llega la hora donde estamos. Cuando yo no estoy dispuesto a pagar el precio por vivir lo que yo profeso, significa que hay otras cosas que para mí son más relevantes. Bueno, mientras yo tomo esto, ustedes den un aplauso al Señor. Yo no sé si usted está viendo lo que yo veo, pero el Señor nos está confrontando. Nos está diciendo, evalúate. ¿Ustedes creen que ese hijo que dijo voy, cuando dijo voy, estaba mintiendo? En qué momento, no. Cuando él dijo voy, en realidad tenía disposición. Él no estaba diciendo voy para engañar a su Señor. No. En el momento él le estaba diciendo, no, yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos en el momento? Yo voy a ir. Cuando llegue el momento, no voy. Díganme, ¿no sucede eso constantemente en nuestras vidas, en todas nuestras decisiones? ¿Puede Dios contar contigo? ¿Puede el Evangelio contar contigo? ¿Puede la vida del reino contar contigo? Y conmigo. Me gusta esa traducción de la palabra, porque hay gente que son muy prometedores. Esta palabra se produce también promesa, es lo mismo prometer. Promete, wow, ese hombre tiene, ese individuo tiene, óyeme, esa persona tiene unos dones, unos talentos. Es como aquellos que andan buscando talentos en el deporte. ¡Wow! Mire, lanza 100 millas por hora. ¡Wow! Indiscutiblemente, este va para las grandes ligas. ¡Wow! Mira cómo golpea. Tremendo boxeador. Prometen. Uy, cómo canta. Parece un serafín. Cómo adora. Indiscutiblemente. Hay que reclutarlo, hay que llamarlo. Hay que llamarlo al ensayo. ¿Cómo predica? Indiscutiblemente. Ese va a ser un anciano, va a ser un líder. Es que promete ser. Es que está ahí, tiene el don. Conoce Jehová a los que son suyos.
Me gusta la definición de la palabra anunciar, proclamar, profesar, prometer. Prometen libertad, pero ellos son esclavos. Hay otra palabra otro verbo que es sinónimo de ese verbo, homologeo. Ve que termina más o menos en helomai, son muy parecidos. Y ese verbo se usa en Tito 1:16. Vamos a ver a Tito 1:16. Sucede que este verbo también, este verbo se traduce confesar, afirmar, declarar, pero también prometer. Profesan, fíjense que estamos estudiando la palabra profesan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero profesan. ¿Qué cosa? Son prometedores. Hay dos connotaciones de la palabra prometer. Y es aquel que se compromete. Como este que dijo, yo voy, Señor, yo voy. Y está la otra connotación, que es tener el talento, tener el don, tener el llamado. Como los líderes de Israel tenían el llamado, tenían el conocimiento bíblico, habían sido instruidos para eso. Se esperaba que ellos representaran con obediencia a Dios, que dirigieran al pueblo a Dios. En otras palabras, prometían, por lo que profesaban ser, prometían. Wow. Habiendo profesado, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿No es eso el hijo que dijo que voy, profeso? Tenían el llamamiento, tenían la capacidad, tenían la instrucción y también tenían el compromiso verbal. Yo voy, pero cuando llega el momento, hacen todo lo contrario. Yo me veo ahí. Yo no sé ustedes, pero yo me veo ahí. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, puede el Señor contar con nosotros? Wow, yo puedo aplicar eso. ¿Ya? ¿Saben lo que yo he aprendido en los años como líder? Que le habla a todos, no le está hablando a nadie. ¿Qué yo dije? Que le habla a todos, no le está hablando a nadie. Por eso Dios, cuando quiere algo de ti, te llama por tu nombre. Ve a trabajar a mi vida, tú. Y te llama por tu nombre. Jesús ahí estaba hablando en plural. Estaba hablando a los líderes. Y estaba hablando a los publicanos. Eran muchos. Pero él habló de dos hijos, dos tipos de hijos. Dos tipos de hijos. Yo estoy seguro que si los paro me van a decir que sí. A las 11 lo van a hacer después. Pero sucede que Dios quiere personas voluntarias. Dios no quiere forzar a nadie a hacer nada. El Dios que puede obligarnos a hacer todas las cosas no obliga a nadie. Porque escúchame lo siguiente: el que logra con despotismo y con imposición
que la gente los siga y haga lo que ellos quieren, no tiene autoridad. El que tiene autoridad es aquel que habla una vez y la gente lo sigue, pero no por presión, no por amenaza. Y no te preocupes, que así es que Dios hace. Dios toca y llama, Dios te invita, Dios insiste, Dios trata de convencerte, pero nunca te va a obligar, porque quiere un pueblo que le sirva voluntariamente en el día de su poder. Amén. Amén. Eso que Cristo vivió, que Dios vivió, lo vivimos los líderes todos los días. Y por eso Dios está hablando. Yo tengo aquí la enseñanza, pero nunca pongo aquí cómo lo voy a aplicar. Eso lo aplico cuando viene el Espíritu Santo y me dice. Y dije esto porque el Espíritu me dijo, di esto, para que entendamos cuál es mi frustración. Y si yo me frustro, ¿cómo debe estar el Señor? Bueno, el Señor se frustró tanto que hasta maldijo la higuera. Yo nunca te voy a maldecir a ti. Jesús tiene autoridad para bendecir y para maldecir. Yo solamente para bendecir. Pero le molesta a Dios el profesar algo y no vivirlo. En otras palabras, consejo número 1: si no vas, no vayas, pero dilo, no voy, y no te aparezca. O di no voy y aparécete, pero no digas que vas y luego no vas a ir. Si vas, vas. Prometer, profesar, decir, eso soy yo, cuenten conmigo. ¿Se acuerdan de Pedro? Aunque todos estos te negaren, Peter, never. Nunca. Y eso que Jesús lo advirtió. Jesús dijo, ay, Pedrito, antes que el gallo cante 3 veces, tú vas a cantar una vez. Y es negándome a mí. No, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Profesión. Por eso el Señor 3 veces dijo, Pedro, ¿me amas? Recordándole las 3 negaciones. Pero también la pregunta fue esta, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque él se comparó, aunque todos estos te negaren. Peter, jamás. Ahí está profesando lealtad y no tenía ninguna. Pero me gusta aquel que Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarte? O sea, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo que creo? Y está pidiendo que le ayuden en la incredulidad. Eso es ser sincero. Yo quiero creer, pero que no me alcanza la fe. Dámela. Dios se lleva bien con los sinceros. Wow. Miren, este verbo que estamos estudiando se usa, vamos a leer esta última porción, en 2 de Corintios 9:13. Y justamente aquí habla de la obediencia. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Pablo está hablando aquí de la recolección de la ofrenda a favor de los judíos, que los de Macedonia habían sido fieles y que habían dado más allá de sus fuerzas. Y él está apelando a los corintios para que estén listos con la ofrenda cuando él llegue. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, está hablando de ellos,
por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. En otras palabras, esa gente que profesaba ser generoso, obedeciendo, respondiendo con generosidad a las necesidades de esos hermanos para quienes estaba pidiendo, estaban manifestando. ¿Saben ustedes cómo dice el original? Literalmente dice: vuestra obediencia a vuestra profesión, a vuestra confesión. Vuestra obediencia a vuestra confesión, dice literalmente. Vuestra obediencia a vuestra confesión. En otras palabras, obedeciendo a lo que yo profeso, obedeciendo a lo que yo digo que soy, obedeciendo a lo que yo pretendo ser. Eso es lo que quiere decir ahí. Qué bueno es obedecer a mi profesión. Ahora yo te voy a citar a alguien que fue obediente a su profesión. Primera de Timoteo 6, 12 y 13. Primera de Timoteo 6, 12 y 13. Está hablando desde aquí. Dice: pelea la buena, este es el 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Escuchen, a la cual asimismo fuiste llamado. Diga llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La palabra profesión es el sustantivo del verbo profesar. Igual, la profesión. En otras palabras, yo quiero ser fiel a mi profesión. ¿Qué yo soy? Un hombre nacido de nuevo. Esa es mi profesión. Un hombre llamado por Dios. Esa es mi profesión. Un testigo de Cristo. Esa es mi profesión. Un embajador que represente el reino de Dios. Esa es mi profesión. Y yo debo obedecer a mi profesión. El zapatero a sus zapatos. Los cristianos a vivir a Cristo. Amén. Ser leal a lo que soy. Ser fiel a lo que soy, a lo que fui llamado a ser. Yo glorifico al Señor, celebro, doy gracias a Dios, y usted también en los cultos, porque es bueno, porque es misericordioso. Me escribió un libro, La honra del ministerio, me honró poniéndome en el ministerio. Aleluya, gloria a Dios, celebro. Entonces, eso fue lo que Dios me hizo. Ahora yo quiero vivir para aquello para lo cual me hizo. Dios fue el que me dio esa profesión de ser un hijo de Dios. Viviré como tal. Me dio la profesión de ser un testigo. Viviré como tal. Me dio la gracia de ser un embajador. Viviré como tal. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuántos fueron llamados a la vida eterna? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué lindo es de la buena profesión. Wow. Que Dios dice, la profesión de Él es obedecerme. ¿Y cómo me obedece? Cuando yo le digo, ven, lo deja todo y viene. Cuando yo le digo, te necesito, Señor, cuenta conmigo. Habla que tu siervo oye. Miren lo que sigue diciendo, el 13. Escuchen ahora, te mando, orden, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesus. En otras palabras, te mando delante de Dios, que da vida a todos los hombres, y de Jesucristo, quien dio testimonio de su buena profesión delante de Pilato. Cuando Cristo estuvo delante de Pilato, se comportó dignamente, hizo bien su profesión. ¿Eres tu rey? No lo podía negar. Tú lo has dicho. Escuchen, acuérdense que los líderes lo estaban diciendo, este hombre se hace rey,
y se hace rey, contradice a César y es una amenaza política. Y la pregunta de Pilato tenía una connotación política. ¿Tú eres rey? Porque si eres rey, tú estás en contra de César, porque el único rey es César. Pero Jesús le había enseñado a sus discípulos: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ellos en el reino de los cielos, delante de los ángeles y del Padre. ¿Cómo es posible que Jesús le está diciendo a sus seguidores: no se avergüence de mí ni de Dios, y ahora él se va a avergonzar delante de Pilato? Tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Amén. Sabiendo que su respuesta podía llevarlo a la muerte. Pero eso es lo que yo soy. Tú me preguntaste que si yo soy rey. Yo vine a eso. Ahora mi reino no es de este mundo. Que dile a César que esté tranquilo, que yo no vine a destronarlo. El diablo en el desierto me dijo: si tú me adoras, te voy a entregar a los reinos del mundo. Y me entregó a Roma. Y yo le dije: muchas gracias, yo voy a reinar con Dios. Mi reino es el de Dios, no el de los hombres. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Alábale. This is my Jesus. Ese Jesús, Él te dice: yo quiero que tú hagas la buena profesión. Represéntame, no en mentira, no en engaño, no en doble vida, no en profesión ni proclamación, sino en la realidad. Esa es la buena profesión. Y me gusta el texto anterior que dice: obedecer a lo que profeso. El que obedece a lo que profesa está agradando a Dios, porque Dios te dio esa profesión. Ejércela bien, hazlo con dignidad, glorificando al Señor con tu profesión. El trabajo tuyo, comerciante o taxista, ese es tu medio de vida. Tu profesión es servirle a Dios. Aleluya. Amén, amén. Cristo hizo la profesión delante de Pilato. Jesús callaba. Pilato lo quería hacer hablar obligado. Y le dice: a mí no me contestas. No sabes que tengo autoridad para soltarte y para condenarte. Y Jesús, ¿qué tal haces? Lo miró en la cara y dijo: ay, Pilatito, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que no te venga de arriba. El que da la autoridad es el que me envió. Y si estoy siendo juzgado delante de ti, porque está escrito. Y el que te trajo aquí a mí tiene más pecado que tú mismo. Dijo lo que había que decir. Y cuando lo llevaron donde Caifás es un simulacro. Lo estaba juzgando a ver si Jesús se declaraba Mesías. Y de momento, como Jesús callaba y no respondía, porque palabras necias, oídos sordos, Jesús callaba. Cayó hasta que el sumo sacerdote lo mira y le dice: yo te conjuro, te ruego por el Dios vivo, dime o dinos, ¿eres tú el Cristo? Wow. ¿Saben por qué contestó? Me estás rogando por mi Padre. Y le mira la cara y dice: yo soy. Y más, desde ahora tú vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, sentado en el trono de Dios que viene en las nubes de los cielos. Y Caifás dijo: ¿qué más evidencia te queremos? Ha blasfemado, se ha declarado hijo de Dios. Es que si era mentiroso si decía lo contrario. Era el Hijo de Dios. Esa era su profesión, no la podía negar. Es ser auténticos, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. ¿Entendemos ahora el contraste entre los dos hijos? Muy bien. Ahora, yo entro a las palabras finales que el Señor me dio cuando me dio este mensaje. Me dio estas palabras y después todo lo que vino después
basado en estos pensamientos. Acuérdense, un padre tenía 2 hijos. Llamó al primero y le dijo: ven a trabajar a mi viña. Dijo: sí, voy, pero no fue. El otro le dijo: quiero que vengas a trabajar a mi viña. Dijo: no voy, pero luego fue. Jesús preguntó: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y la respuesta de todos fue: el que dijo que no iba, pero fue. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Los líderes de Israel tenían el querer, voy, pero no el hacer, no fueron. Los publicanos no tenían ninguna de las 2 cosas, ni el querer ni el hacer, pero como tenían corazón, Dios le dio el querer y el hacer, e hicieron. Y Dios reveló que el que hace es porque lo sintió antes. Entonces, ese hijo, los publicanos, dijeron no, porque ellos no estaban en eso, ni entendían el propósito del llamado. Pero cuando oyeron a Jesús y a Juan el Bautista, entonces nació en el corazón de ellos el ir a trabajar, y fueron ellos que honraron a Jesús. Ahora mira la conclusión de Dios. Trata de echar mano a cada pensamiento, porque es contundente. La obediencia no es una decisión emocional. ¿Qué yo dije? Antes de decir voy, asegúrate que tú vas. Porque si no, es emocional, impulsiva y engañosa tu obediencia. La obediencia no es el resultado de lo que me gusta hacer. Tampoco de lo que me siento llamado a hacer. Tampoco de lo que tomo placer en hacer. La obediencia en sí misma es el placer. La obediencia en sí misma es el placer. La obediencia es igual que el amor, porque el que obedece porque ama. La recompensa del amor es el haber amado. ¿Cuál es la recompensa del amor? El haber amado. ¿Cuál es la recompensa de la obediencia? Haber obedecido. ¿Me están siguiendo? Escucho. Sigo. La obediencia en sí misma es el placer, igual que el amor. La recompensa del amor es el haber amado. La satisfacción es la satisfacción de que amé. La recompensa del amor es la satisfacción de que yo amé. La obediencia, escuchen, es lealtad a quien obedezco. ¿Qué es obediencia? Wow. ¿Y qué es entonces desobediencia? Deslealtad al que me envió, al que me llama. En este caso al Señor. La obediencia es lealtad a quien obedezco. Esto es al Señor. Escuchen, la obediencia es compromiso con el deber. ¿Qué cosa es la obediencia? No es emocional. Es compromiso con el deber.
Por eso yo no creo mucho, perdónenme, mucho dije, en ese tipo de adoración romántica. A mí no me convencen mucho con eso, porque no representa la cruz de Cristo. Porque todos nos enamoramos con poesías. Yo conquisté a mi mujer con una poesía, se llama Mujer. Y ella se encuentra. Y yo le decía: sin ti vida no habría ni estrella, ni poesía, ni sol del mediodía. Sin ti el alma, ay, qué vacía. ¿Ya? Y me comportaba como aquel que le escribía a la novia: yo por ti estoy dispuesto al sacrificio, por ti no me importa cruzar los desiertos, no escatimo distancia, por ti, por ti, por ti. Y hablaba de todo lo que estaba dispuesto a hacer por ella. Y le escribe: te vuelvo el martes si no llueve. Así somos, así estamos enamorando a Dios. Este pueblo de labios me honra. Bueno, eso es lo que hacían el primer hijo: voy. Y después no fue. Lo que hace es que frustran, que indignan. En cambio el otro, que no se esperaba nada de él, agradó, porque vino cuando dijo que no venía. No se comprometió, pero cumplió. No se comprometió, pero cumplió. La obediencia es compromiso con el deber. ¿Saben ustedes? Miren, hermanos, escuchen. Cuando yo le dije que no creo en las ofrendas románticas, yo dije mucho. Sí, hay ofrendas románticas muy bonitas. Porque el romance en sí mismo es Dios. Y el romance en sí mismo es tener comunión con Él. Y el romance en sí mismo es obedecer a Dios. Pero te voy a decir algo más. Díganme una cosa: ¿qué romántico tenía si usted iba al santuario a un sacrificio? Yo viví cerca de un matadero y yo no vi una vaca diciendo: llévenme. Todo lo contrario, le retorcían el rabo. Tenían que subir una cuesta para llevarlo allá, donde estaban un montón de duchas, que la sangre se iba por el drenaje. Le metían un punzón acá, caía, y le metían el cuchillo y berreaban. Y todas las vacas que estaban haciendo turno allá, que sabían para dónde iba, hermano, yo que sé que ustedes ven esos animales, era que se plantaban con las cuatro patas en el piso y la movían y no querían, y le retorcían el rabo y le daban y no querían subir. Por eso me gusta Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El único cordero que fue voluntariamente fue Cristo. Si usted iba al santuario, no había nada de romántico. Usted vea estos animales amarrados en los cuatro cuernos del altar. ¿Saben por qué los amarraban? Para que no escaparan. Y después que lo mataban era berreando, y la sangre. Ay, qué romántico. Ay, cómo mueren. Ay, cómo le duele. Yo no soy masoquista. Ay, la sangre cómo sale. Amados, dale una ofrenda a Dios. No es: ay, qué lindo, qué agradable. No. O Jesús en la cruz estaba diciendo: ay, Señor, te doy palabras buenas, dirijo el rey mi canto. Qué hermoso eres, Señor. Esa no fue la ofrenda del Calvario. Era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue la más gloriosa de las ofrendas. No daré nada a Jehová que no me cueste. ¿Han oído que dice: lo que nada cuesta, nada vale? Si me costó, vale. Por eso la ofrenda de los publicanos agradó al Señor, porque ellos no estaban emocionados, ni profesando, ni comprometiéndose. Todo lo contrario, fueron sinceros: Señor, no cuente conmigo, yo no voy. Y después se aparecieron.
Dice, Señor, esa ofrenda me gustó. No es una ofrenda comprometedora, sino cumplidora. ¿Y dónde está mí? Ok, follow me, ven. Seguimos. Obediencia es fidelidad al propósito del Señor, quien me envió. ¿Qué es obediencia? Fidelidad al propósito del Señor, quien me envió. La obediencia es consecuente con el llamamiento y con quien me llamó. ¿Qué es la obediencia? Es consecuente con el llamamiento, con lo que fui llamado a hacer y para quién me llamó. A lo que me llamó y quién me llamó. Eso es obediencia. Seguimos. Estos fueron los pensamientos que Dios me dio cuando yo estaba leyendo este pasaje y escribí. Lo que vino después fue para abundar. Dice, y fíjense, lo que fue así es mi conclusión. Si mi obediencia no está motivada por el amor, entonces es cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplimiento. ¿Qué yo dije? Si mi obediencia no está motivada por el amor, entonces es simplemente un cumplimiento. Si mi obediencia no es resultado de la fe, entonces no agradará a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otro pensamiento. Lo que produce satisfacción al obedecer es hacer feliz a quien obedezco. Te lo voy a repetir. El placer, voy a repetir algo. Lo que produce satisfacción al obedecer es hacer feliz a quien obedezco. ¿Ya you got it? ¿Lo tienes? ¿Ok? El placer de la obediencia no está en la misma obediencia, sino a quien obedezco. Te lo digo otra vez. Díganlo, repítanlo. El placer de la obediencia no está en la misma obediencia, sino a quien obedezco. Escuchen, conclusión. El hijo que prometió ir, pero al final no fue. Seguro que cuando afirmó que iba, sintió deseo de ir, pero luego decidió lo contrario. Eso nos pasa. En el momento nos emocionamos, sí, yo voy, claro que sí, cuenta conmigo, ahí estaré, sin falta estaré ahí. Y en el momento somos sinceros, pero Dios mira el resultado. Donde hay convicción, hay realización. El que comienza la obra, la termina. Ese es Dios. Si dijiste voy, vas a ir. El hijo que prometió ir, pero al final no fue, seguro, cuando afirmó que iba, sintió deseo de ir, pero luego decidió lo contrario. Seguro pasaron muchas cosas en ese proceso. De la misma manera, el hijo que se negó, pero que después obedeció, pasó lo mismo. Dijo no voy y se olvidó de eso. Y después dijo, ay, pero si el Señor me dijo que fuera y al Señor le dije que no. Ay, no, ¿cómo yo le dije? ¿Y dónde estaba yo cuando le dije que no a mi Señor? Para voy yo. Esas son las dos realidades. Las dos realidades. Escuchen, aprendemos que lo importante para el Padre no es lo que prometemos,
sino lo que hacemos. ¿Qué es importante para el Padre? No lo que prometemos, sino lo que hacemos. O sea, nuestra obediencia. Una promesa sin acción es negación. ¿Qué yo dije? Una promesa sin acción es negación. Por consiguiente, es desobediencia. Una promesa sin acción es negación, por consiguiente es desobediencia. Una negación con acción es recapacitación, entonces se convierte en obediencia. Escuchen, el deseo de obedecer no es obediencia. ¿Qué yo dije? El deseo de obedecer no es obediencia. El deseo de obedecer no es obediencia. La negación de obedecer, o sea, no voy a obedecer. Si se obedece, deja de ser desobediencia. Wow. Otra vez te lo repito. En conclusión, una promesa sin acción es una negación. Por consiguiente, es desobediencia. Una negación, o sea, no voy, con acción es recapacitación. Entonces se convierte en obediencia. El deseo de obedecer no es obediencia. La negación de obedecer, si se obedece, ya deja de ser desobediencia. Porque se obedeció. Yo quiero terminar con un pasaje muy conocido y es el Salmo 40, que lo cita. Yo lo puedo citar del libro de Hebreos, que lo cita, pero voy a decir aquí el original. Salmo 40. Escuchen esto. ¿Están conmigo? Salmo 40. Vamos a leer para que entendamos versículo 6. Dice, leamos el 6 en adelante. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Eso le dice el Hijo al Padre. Esto lo cita el libro de Hebreos, y yo lo puedo leer allá, pero aquí lo voy a leer directamente. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Abierto mis oídos es lo que le hacían a los esclavos cuando a los 6 años decidían quedarse en la casa del amo y no irse, que le perforaban los oídos, la oreja. Y entonces, ¿qué significa? Voy a seguir obedeciendo voluntariamente a mi amo para siempre. Has abierto mis oídos. Ese es Cristo hablando. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, dice el Hijo al Padre, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Póngame el anterior, el 8. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Él comienza diciendo, los sacrificios y las ofrendas no te agradan, pero yo te digo, si tú me preparas cuerpo, yo voy a ir y yo te voy a agradar, sacrificándome y obedeciéndome y obedeciéndote, porque hacer tu voluntad, dice, me agrada. Pongo a Jesús como ejemplo, porque, escuchen, aunque Jesús contrasta aquí, escuchen, el que dijo voy, pero no fue. Con el otro, no voy, pero fue. El último hizo la voluntad de Dios, pero esta es la mejor voluntad.
La voluntad de voy y después ir. Eso es lo perfecto, lo de Cristo. Voy y después ir. Los publicanos lo hicieron bien, dijeron que no, pero después se aparecieron y Jesús lo aplaude eso. Pero lo que hizo Jesús es más, es decir, yo voy, cuenta conmigo y después me aparezco. En otras palabras, lo prometí y lo cumplí. Ese es Jesús. Pero no solamente lo cumplí, dice, hacer tu voluntad me agrada y tu ley está en mi corazón. Ese es el ideal. Obedecer a Dios con agrado. Cuésteme lo que me cueste, lo hago con agrado, porque eso es lo que glorifica más al Padre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Qué tremendo mensaje. Terminando el año, antes de comenzar el año nuevo. Qué glorioso. La pregunta mía y la de Dios es: ¿tú de cuál de los dos hijos eres? Yo te voy a terminar diciendo, un hombre tenía 3 hijos. Al primero le dijo, ve a trabajar a mi viña, y dijo, voy, pero no fue. Al otro le dijo, ve a trabajar, y dijo, no voy, pero fue. Y al otro le dijo, ve a trabajar, dijo, voy, y fue. ¿Cuál de los 3 fue perfecto? Ese es Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Cristo no solamente lo hizo con agrado, Él se ofreció. Si los sacrificios de los hombres no te satisfacen, entonces sacrifícame a mí y yo te voy a agradar. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero decir, ir, yo voy y el Señor, y me voy a aparecer. ¿Y tú? ¿Qué hijo eres? Esto no es un lindo mensaje, es para que pensemos qué clase de hijo soy yo. Y esto tú te lo vas a llevar en tu corazón, y desde ahora en adelante, a salir por esa puerta, Dios te va a recordar por el Espíritu Santo. ¡Ey! Está siendo como el hijo que dijo que iba y no fue. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar al ideal de Cristo, a decir, voy y voy. Cuenta conmigo y puedes contar conmigo. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a levantarnos, que voy a bendecir al pueblo en el nombre de Jesucristo. Yo sé que ustedes no se quieren ir, pero mañana el culto acá. Y yo sé que mañana van a venir todos a Poughkeepsie. Y si el Señor te lo pide, no, si tienes que ir al Bronx, ve al Bronx, pero no te mudes de Poughkeepsie para el Bronx diciendo allá me queda más cerca y menos trabajo y menos gasolina, porque así no se le sirve al Señor. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Levanta tu diestra. Padre bendito, Dios bueno y eterno, porque oro al final, porque nos vamos de acá, porque el servicio termina con una oración y un cántico. No, Señor. ¿De qué vale recibir una palabra como esta si no la vamos a vivir? Si no la vamos a considerar, si no ha nacido en nosotros apetito de lo eterno. Señor Dios, si la palabra no permanece en nosotros, si la palabra no transforma nuestro ser y penetra más allá de nuestras emociones y entra a la convicción del corazón, entonces fue en vano escuchar la palabra. Pero por eso vengo a apelarte a ti, Señor, a rogarte en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a esta congregación. Señor Dios Santísimo, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Tú nos hablaste del ideal de Jesús, del hijo que dijo, que se ofreció. Yo voy
¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Señor, envíame a mí, envíame a mí. Yo me ofrezco. Ese fue Jesús. Y así quiero ser yo. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos del espíritu de los fariseos. Líbranos del espíritu de los líderes de Israel de aquel entonces. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Queremos ser mejor como los publicanos, que nadie esperaba nada bueno de ellos. No profesaban, no pretendían nada, pero pudieron identificar el mensaje tuyo y te siguieron y te honraron, Señor. Y lo pusiste como un referente de quienes ni siquiera se contaba con ellos. Señor, gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Siembra esa palabra en mí, siembra en nosotros, que algo suceda. Por favor, que no sea en vano, que no sea en vano, que no sea en vano. ¿Por qué durar tanto tiempo escuchando una palabra y tú la revelaste? ¿Por qué, si esa palabra no va a ser vivida, Señor? Ay, hubiéramos preferido no escuchar esta palabra, que ahora salir por ahí sin comprometernos con ella. Comprométenos con ella, porque es comprometernos contigo. Enséñanos ese nivel de obediencia, Señor. Te entregamos nuestra voluntad como tú nos estás enseñando a través de los mensajes de la voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación, bendigo a cada hermano. Danos la victoria de Cristo. Profesamos la vida eterna y la vamos a vivir. Yo quiero que tú bendigas a los hermanos que han de escuchar esta palabra en la posteridad, a los que están en las naciones. Lleva, oh Dios, Padre Santo, esa luz de la palabra, ese compromiso de la palabra, esa persuasión del Espíritu en el corazón, de tal manera que ese nivel de obediencia y de hijos se logre. Que lo que profesamos seamos fieles a ti y también a la profesión de nuestra fe. Que Dios nos bendiga y nos dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.